ver. Esto, vamos a hacer para arriba. Ay. Me quedo acá abajo y no puedo. Ahí. Bueno. Bien, arrancamos, ¿está? ¿Les parece? Sí, profe. Dale. Si alguien más queda ahí en pendientes, en sala de espera, me avisan, ¿tá? Porque a mí no me aparece ahora acá el aviso, cuando estoy compartiendo la pantalla. Bueno, hoy vamos a tener la clase de infecciones urinarias en el embarazo, ¿tá? Bien, ¿y por qué es importante que hablemos de esto? Bueno, las infecciones urinarias en el embarazo son una complicación médica frecuente, ¿tá? Y junto con la anemia son las dos complicaciones médicas más frecuentes del embarazo, y es una patología que puede ser potencialmente grave, ¿tá? Que nos puede llevar a una falla renal e incluso a sepsis renal, ¿tá? ¿Cómo definimos nosotros las infecciones urinarias? Bueno, ustedes saben que la orina es estéril, ¿está? Siempre. Nosotros cuando tenemos una infección urinaria decimos que tenemos una colonización, una proliferación del tracto urinario por microorganismos que pueden alterar morfológico o funcionalmente el aparato urinario, ¿está? Y se corresponde con un urocultivo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia cuando nosotros tomamos el urocultivo por técnica del chorro medio, ¿tá? O mayor a 1.000 unidades formadoras de colonia si tomamos la muestra por sonda, ¿tá? Y cualquier recuento bacteriano cuando nosotros hacemos la toma de la muestra de orina por punción suprapúbica. ¿Ustedes saben lo que es la técnica del chorro medio para la recolección de orina? Sí, profe. Sí. Genial. Siempre hay que explicarle a las embarazadas eso, ¿tá? Cuando le pedimos un examen de un urocultivo, cómo tienen que hacer la adecuada muestra de la toma para que no nos dé contaminado el cultivo, ¿tá? Profe, perdón que te interrumpa, creo que hay alguien en la sala de espera. Bien, dale. Ahí va, avísenme porque... Súper. Ahí uniendo. Quedó ahí uniéndose. Bien. ¿Y por qué son tan frecuentes las infecciones urinarias en la embarazada? Bueno, en las embarazadas hay algunos cambios que se producen, que son fisiológicos, propios del estado gravídico, que facilitan el desarrollo de las infecciones urinarias, que éstas sean recurrentes, persistan y además que evolucionen a formas sintomáticas, que esto va a ser muy importante para explicar las bacteriurias asintomáticas que ahora después les voy a hablar. ¿Y cuáles son algunos de estos cambios? Bueno, nosotros tenemos, uno de los cambios es la dextrorrotación uterina. El útero a medida que va aumentando de tamaño, tiene como una cierta rotación hacia la derecha, ¿tá? Que hace que se comprima el uréter derecho y por eso son más frecuentes las pielonefritis del lado derecho, ¿tá? A su vez, mismo por el aumento del tamaño del útero, se produce una compresión de los uréteres, ¿tá? Que también favorece las infecciones urinarias, y hay unos determinados cambios, como la elevación del trígono y la rectificación de la unión urétero-vesical, que hace que exista un cierto reflujo, ¿tá? Lo cual favorece además el ascenso de Hermes. En el embarazo, además, nosotros tenemos un aumento de la progesterona, y tienen que saber que la progesterona actúa como inhibiendo el peristaltismo ureteral, ¿tá? Entonces, eso favorece el éxtasis urinario, que favorece las infecciones urinarias. Además, la progesterona también favorece lo que es, digamos, disminuye la motilidad intestinal, que favorece la constipación, y la constipación es un factor de riesgo para las infecciones urinarias también. Hay además algunos cambios en lo que es la composición bioquímica de la orina. Por ejemplo, la orina de la embarazada es mucho más alta, tiene un contenido mucho más alto de glucosa, y la glucosa, generalmente decimos que la orina de la embarazada es dulce porque tiene mucha glucosa, y eso funciona como un caldo ahí de cultivo para las bacterias. Y a su vez, por los cambios hemodinámicos que se producen en la embarazada, hay un aumento del filtrado glomerular que hace que los gérmenes puedan acceder más fácilmente por vía hemática también al aparato urinario. Cualquier duda me paran, ¿está? Bien, hay otros factores de riesgo que favorecen las infecciones urinarias, como por ejemplo el hecho simplemente de ser mujer. Ustedes tienen que saber que las mujeres tienen la uretra más corta, por lo tanto es más fácil el ascenso de gérmenes, y a su vez el periné es más chico. La uretra, el meato urinario está más cerca de lo que es el introito vaginal y el ano, ¿está? Otro factor de riesgo para las infecciones urinarias es la anemia, ¿tá? La anemia favorece todas las infecciones, incluidas las urinarias, y a su vez las infecciones también
favorecen la anemia, entonces se forma como un círculo vicioso entre la anemia y las infecciones. Las infecciones genitales bajas también son un factor de riesgo, los focos sépticos dentarios también, y la diabetes actuaba como una inmunosupresión que también favorece las infecciones urinarias. Bien, ¿y cuáles son los microorganismos que nos pueden generar infecciones urinarias en una embarazada? Bueno, básicamente son los mismos microorganismos que las mujeres que no están embarazadas, ¿tá? Y son los de la flora perineal normal. Entre ellos, ahí hay varios que van a ver, en las enterobacterias como el E. coli, que por lejos es el más frecuente, Klebsiella, Enterobacter, después gram negativos, Proteus, Pseudomonas, gram positivos como el Staphylococcus aureus, el Streptococo del grupo B. Y esto es algo importante, ustedes van a ver que en las pautas de profilaxis para el Streptococo del grupo B, ¿vieron las pautas del ministerio? Cuando habla de profilaxis del Streptococo del grupo B, en el trabajo de parto, ¿lo vieron? Sí, que se administra penicilina 4 horas antes. Exacto, que hay que hacer, nosotros en las pacientes portadoras del estreptococo del grupo B, durante el trabajo de parto, tenemos que hacerles profilaxis con penicilina cristalina, le hacemos 5 millones, y a las 4 horas 2,5 millones, y así cada 4 horas hasta que nace el bebé, ¿tá? ¿Para qué? Para prevenir la sepsis neonatal por estreptococo del grupo B, que es grave, es un cuadro grave. Bueno, y hay unas determinadas indicaciones para hacer esta profilaxis. Una es cuando nosotros tenemos el exudado recto vaginal positivo para estrepto, ni que hablar. Otra de las indicaciones es cuando la paciente tuvo una infección urinaria en el embarazo a estreptococo del grupo B, ¿tá? Entonces, si yo tengo una embarazada que en algún momento del embarazo, no importa el trimestre, tuvo una infección urinaria estreptococo del grupo B, por más que yo la haya tratado y después tenga urocultivos de control negativos y yo ya sé que está curada de la infección urinaria, yo asumo que esa paciente es portadora del estreptococo del grupo B y tiene su periné, digamos, colonizado por el estrepto. Entonces, durante el trabajo de parto tengo que hacerle profilaxis, ¿tá? Y no necesito pedirle el exudado en el tercer trimestre, ¿tá? Esto es bien importante. Bien, otros gérmenes que también pueden ver en las infecciones urinarias son Gardnerella, Uroplasma, ¿tá? Bien, entonces, en las embarazadas tenemos 3 tipos de infecciones urinarias. Una es la bacteriuria sintomática, otra es la infección urinaria baja o la cistitis, como la pueden conocer, y otra es la infección urinaria alta o pielonefritis, ¿tá? Vamos a hablar de cada una. Bien, la bacteriuria sintomática. ¿Cómo definimos nosotros la bacteriuria sintomática? Es la presencia de bacterias en la orina en ausencia de síntomas, ¿tá? Nosotros le pedimos un urocultivo, ustedes van a ver que en los 3 trimestres, con los controles del embarazo, nosotros siempre le pedimos a las embarazadas un urocultivo, ¿tá? Por más que no tenga síntomas. ¿Para qué? Para despistar la presencia de una bacteriuria sintomática. ¿Cómo la diagnosticamos entonces? Con un urocultivo que tenga más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un mismo germen, ¿tá? O pueden ver en los libros también que dice 10 a la 5, bueno, es lo mismo, ¿tá? Son 100.000. ¿Y por qué en las embarazadas nosotros buscamos y tratamos las bacteriurias asintomáticas y no lo hacemos en todas las mujeres en el mundo? Bueno, vieron que se acuerdan que yo les dije que el hecho de estar embarazada y estos cambios fisiológicos favorece la progresión a formas sintomáticas de las infecciones urinarias, ¿tá? De las bacteriurias asintomáticas, el 35% progresa a una pielonefritis si nosotros no la tratamos, ¿tá? Y además se asocia con bajo peso al nacer, que son aquellos recién nacidos que nacen y pesan menos de 2.500 gramos, y trabajo de parto preterno, ¿tá? Por eso, esto es tan importante que nosotros en las embarazadas, en los 3 trimestres, vamos a pedir el urocultivo para despistar la presencia de una bacteriuria sintomática, ¿tá? Bien, ¿quedó claro esta? Sí, profe. Súper, bien. Vamos a hablar ahora entonces de la infección urinaria baja, o cistitis. La cistitis, se plantea que es una infección urinaria primaria, o sea que no se desarrolla a partir de una bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática no es un factor de riesgo para la infección urinaria baja, si lo es para la alta. Tiene una incidencia de un 1,5% más o menos de las embarazadas, y ante una embarazada que tiene una bacteriuria sintomática, por más que yo la trate, no disminuye la incidencia de una infección urinaria baja. La vía de infección, lo más común es que sea la vía ascendente. ¿Y cómo diagnosticamos nosotros clínicamente una infección urinaria baja? Bueno, le tienen que ir a preguntar el síndrome urinario bajo, que van a leer qué dice. ¿Qué cosas entran dentro del síndrome urinario bajo?
Bueno, tenemos la disuria, ¿tá? Que es el ardor al orinar, la poliaquiuria, que es el aumento de la frecuencia de las micciones, van a ver que van muchas veces al baño, el pujo, ¿tá? Que es como el esfuerzo que tiene que hacer para el inicio de la micción, es como que se muere ganas de pichí, pero tiene que hacer como fuerza al principio para poder orinar. El tenesmo, que es la sensación de no lograr evacuar completamente la vejiga. La urgencia es la necesidad imperiosa de orinar, de repente están así, les vienen ganas de ir al baño. También pueden tener dolor a nivel del hipogastrio o suprapúbico, y tienen que preguntarle también a las embarazadas la presencia de orina turbia o de sangrado con la orina, que es la hematuria, ¿tá? ¿Y cómo confirmamos nosotros esta infección urinaria? Con un urocultivo más de 1000 unidades formadoras de colonia de un mismo germen, ¿tá? No necesito los 100.000. Si yo tengo una paciente que tiene un síndrome urinario bajo y tiene más de 1000 unidades formadoras de colonia, ya hago diagnóstico de infección urinaria baja, ¿tá? El examen de orina no nos confirma el diagnóstico, pero no, sí. Disculpa que te interrumpa, hay gente en la sala de espera. Bárbaro. A ver. Acá. Ahí va. Súper. Bien, el examen de orina no nos va a confirmar el diagnóstico, ¿está? El diagnóstico nosotros de infección urinaria lo hacemos con el urocultivo, pero sí pueden ver algunos elementos que son sugestivos de infección que nos pueden poner en la pista de una infección urinaria baja, como son los nitritos, que son muy específicos de las infecciones urinarias, y los leucocitos, ¿tá? Que son muy sensibles, pero son poco específicos. O sea, podemos encontrar leucocitos en la orina en pacientes que no tienen una infección urinaria, pero cuando tienen una infección urinaria, generalmente tienen leucocitos. ¿Se entiende esa parte? Bien. Y ahora vamos a hablar de la pielonefritis aguda. Entonces, ¿qué es la pielonefritis aguda? Es la colonización por microorganismos del tracto urinario bajo, es decir, la uretra y la vejiga, y del alto, ¿tá? Que es por encima de la unión vesicureteral hasta la pelvis renal y el parénquima renal, y que puede producir alteraciones morfológicas o funcionales. ¿Y por qué es tan importante la pielonefritis? ¿Tá? Es una patología grave, ¿tá? Puede ser potencialmente grave, es la tercera causa de sepsis en obstetricia, y además es causa de falla renal, insuficiencia renal aguda, que puede evolucionar en insuficiencia renal crónica, y ahí lo que les anoté es que se plantea que 3 de cada 10 mujeres que están en diálisis actualmente, en algún momento tuvieron una pielonefritis, ¿tá? O sea, fíjense lo importante que es. Tiene una incidencia de entre un 1 y un 2%, ¿tá? Y es una causa frecuente de hospitalización en el embarazo. Bien, recién hablaba con los residentes, nosotros en este momento, en la sala, tenemos 3 pielonefritis ingresadas, ¿tá? Fíjense lo frecuente que es. Bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros diagnóstico de pielonefritis? Bueno, tenemos elementos clínicos que ahora los vamos a ver, pero la confirmación, como toda infección urinaria, es por el urocultivo, ¿tá? Que me desarrolle más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un mismo germen, ¿tá? ¿Cuáles son los gérmenes? Bueno, los que mencionamos hoy, ¿tá? Escherichia coli, el más frecuente en un 80% de los casos, y después todos los gérmenes de la flora perineal, que son los que nombramos. La vía de llegada, lo más frecuente es que sea ascendente, pero acá también tenemos, en algunos casos puede pasar que sea por vía hemática, o más raro linfático, o por contigüidad. Bien, entonces, nosotros, ¿cómo se presenta clínicamente? ¿Qué le vamos a ir a preguntar a las pacientes? ¿O por qué pueden consultar las pacientes que tienen una pielonefritis? Bueno, como incluye el tránsito urinario bajo, nosotros vamos a ir a preguntarles todos los elementos de síndrome urinario bajo que vimos recién, ¿tá? Y les vamos a preguntar también elementos de síndrome toxinfeccioso. Les vamos a preguntar sensación febril, chuchos de frío, sudoración, malestar general, ¿tá? Y lo importante es que una paciente que consulta por elementos de síndrome toxinfeccioso llega, nosotros le tomamos la temperatura y tiene fiebre, o sea, más de 37,5, ¿tá? Nosotros lo primero que vamos a ir a hacer es ir a constatar los latidos fetales y que estén bien, y bajarle la temperatura a esa paciente. ¿Por qué? Porque la fiebre, ¿tá? La fiebre en la paciente embarazada aumenta el tono parasimpático del feto, ¿tá? Y puede generar trastornos del ritmo cardíaco. Entonces, puede ser una causa de muerte fetal intrauterina. Nosotros generalmente siempre decimos que la fiebre es feticida, ¿tá? Entonces, ustedes tienen una paciente embarazada que consulta por fiebre, lo primero que hacen es ir a ocultar latidos, controlar el bienestar fetal y bajarle la temperatura,
¿Está? Bien. Otro motivo de consulta por el que puede consultar la paciente es por dolor lumbar, ¿está? Entonces el dolor lo interrogan, como siempre, con la mnemotecnia ATILIEF, ¿está? Le van a preguntar cuándo apareció, cómo es el dolor, cómo es la intensidad del dolor, si tomó algo para calmarlo o no tomó, la localización del dolor, si tiene irradiaciones o no, ¿tá? Cómo evolucionó, y fenómenos acompañantes que son todos estos otros síntomas, ¿tá? Y también tienen que preguntar tránsito digestivo alto. Muchas veces las pielonefritis se pueden acompañar de alteraciones del tránsito digestivo alto, como náuseas o vómitos, ¿tá? Del examen físico que van a ir a buscar, bueno, tenemos que ver el estado general de la paciente, que puede tener un mal estado general o un estado general regular. Tienen que ir a controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿tá? Ver si tiene facies tóxicas, si tiene facies de dolor, ¿tá? Y bueno, y después pasando al examen de las fosas lumbares, el examen de las fosas lumbares nosotros lo hacemos primero con la paciente sentada, ¿tá? Y vamos a ir a buscar los puntos renales. ¿Cuáles son los puntos renales? Son Guyon, Surraco y Giordano, que es una maniobra que hacemos. Guyon nosotros lo topografiamos, acá se ve más o menos porque este dibujito es demasiado esquemático, pero el punto de Guyon nosotros lo vamos a ir a buscar palpando entre la unión de los músculos paravertebrales, ¿tá? Y la 12ª costilla. El punto de Surraco nosotros lo vamos a ir a palpar en la unión del dorsal ancho, ¿tá? Junto con la 11ª costilla, ¿tá? Entonces, si a la palpación de esos puntos se genera dolor, le despierta dolor a la paciente, nosotros decimos que son positivos, ¿tá? Giordano es una maniobra que nosotros la hacemos percutiendo con el borde cubital de la mano la fosa lumbar, ¿tá? Si nosotros en una paciente tenemos Guyon y Surraco positivo, no le vamos a ir a buscar a Giordano porque es torturarla a la señora, ¿tá? Pero tienen que saber que existe. Bien. Después el examen de fosas lumbares lo terminan con la paciente acostada y palpando desde abajo y arriba las fosas lumbares a ver si eso despierta dolor o se palpa alguna tumoración. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bien. ¿Cómo clasificamos entonces nosotros las infecciones urinarias, la pielonefritis, ¿está? Bueno, primero, según la topografía, vamos a decir si esta pielonefritis es derecha o izquierda, ¿está? Ustedes van a ver en los libros y en todos lados que hablan de pielonefritis gravídica, ¿está? Nosotros ya no usamos tanto ese término. La pielonefritis gravídica se refiere a aquellas pielonefritis que aparecen después de las 20 semanas en una paciente embarazada, por supuesto, a derecha, ¿está? Entonces, asumimos que cuando nosotros hablamos de pielonefritis gravídica me están hablando de una pielonefritis derecha, ¿tá? Pero actualmente no usamos tanto ese término y más bien hablamos de pielonefritis aguda a derecha o izquierda, ¿tá? Bien, según el tiempo de evolución, nosotros las dividimos en aguda, que son aquellas que tienen una duración menor de 15 días, subaguda o crónica, ¿tá? Las podemos dividir también en complicada y no complicada, ¿tá? Que esto cuando ustedes pasen por medicina, ¿tá? Por adultos, van a ver que en realidad el hecho de estar embarazada ya hace que una pielonefritis sea complicada, ¿tá? Para el término medicina en general. Nosotros acá lo que nos referimos en complicado o no es si presenta, por ejemplo, algún absceso renal o elementos de sepsis, ¿tá? La otra forma en que la vamos a dividir también es si es la primera pielonefritis o si es una recurrencia, ¿tá? Si ya tuvo 2 o más infecciones previas. Bien, ¿qué complicaciones nos puede traer entonces una pielonefritis? Bueno, a nivel materno, a nivel local, se pueden formar abscesos renales o perirrenales, ¿tá? Pueden haber elementos de insuficiencia renal aguda, que posteriormente permanezca con una insuficiencia renal crónica. Pueden aparecer elementos de sepsis, ¿se acuerdan que les dije que es la tercera causa de sepsis en obstetricia? O de shock séptico o incluso la muerte de la paciente, ¿tá? Así de importante es esto. A nivel fetal, bueno, como cualquier infección, ¿tá? Las infecciones, ¿se acuerdan que generan la liberación de prostaglandinas y todo un ambiente proinflamatorio que puede generar contracciones y estas contracciones generan modificaciones cervicales? Entonces tenemos riesgo de que ocurra una amenaza de parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino, ¿tá? Las infecciones urinarias recurrentes, sobre todo, pueden también ser causa de restricción del crecimiento intrauterino o hasta de óbito, por lo que les expliqué recién, ¿tá? Y a nivel ovular, como todas las infecciones también, a nivel ovular, como todas las infecciones también, favorece lo que es la rotura prematura de membrana, ¿tá?
un clásico que nosotros vemos acá en la sala siempre son las pacientes que ingresan con pielonefritis y contracciones, ¿está? Eso es como un clásico. Cuando puedan venir al hospital van a ver que casi que todas las pielonefritis que están internadas tuvieron una APP o contracciones. Bien. Entonces, ¿qué paraclínica le vamos a pedir a estas mujeres? A una paciente que yo pienso que tiene una pielonefritis. Bueno, lo primero es un urocultivo con un antibiograma para confirmar el diagnóstico y además el antibiograma después nos va a servir para guiar el tratamiento, ¿tá? El examen de orina, que vamos a ir a buscar los elementos sugestivos de infección, como los leucocitos y los nitritos que les nombré. También pueden ver elementos de lesión, por ejemplo, proteínas en la orina, hematíes, ¿tá? Cilindros. Y también van a valorar elementos de función en la orina, como la densidad, el pH y esas cosas, ¿tá? A las pielonefritis siempre les vamos a pedir hemograma, ¿tá? ¿Para qué? Para valorar las 3 series. La serie roja, vamos a descartar que no tenga una anemia, ya les expliqué el círculo vicioso entre las infecciones y la anemia. Vamos a ver también la serie blanca, ¿para qué? Para descartar que no tenga una leucocitosis, ¿tá? O sea, un aumento de los glóbulos blancos, que es un parámetro inespecífico de infección, ¿tá? Que nos va a servir además para controlar después la respuesta. Y vamos a ver también la serie plaquetaria. Vamos a valorar si no tiene una hiperplaquetosis, ¿tá? Que las plaquetas en el contexto de una infección pueden estar elevadas como reactante de fase aguda. Vamos a pedirle también una proteína C reactiva. Ustedes ya pasaron por pediatría, vieron que los pediatras piden mucho velocidad de eritrosedimentación y esas cosas. Nosotros en realidad la vez en las embarazadas no tiene mucho valor, entonces nosotros lo que usamos es la proteína C reactiva, ¿tá? También como parámetro inespecífico de infección para ver si está elevado o no. Vamos a valorar los distintos parénquimas. Vieron que yo les dije que esta infección es potencialmente grave y puede afectar los distintos parénquimas y llevar a una disfunción orgánica múltiple, entonces los tenemos que valorar. Vamos a pedirle entonces una función renal para valorar la zoemia y la creatininemia, a ver cómo está la función renal. Vamos a pedirle un funcional enzimograma hepático para ver si hay alguna alteración y una crasis, ¿está? A todas las embarazadas que yo pienso que tienen una pielonefritis tengo que pedirle todo esto, ¿está? ¿Ecografía de aparato urinario le pedimos a todas? No, ¿está? ¿A quién le vamos a pedir? Bueno, a las pielonefritis a izquierda, ¿está? A aquellas pielonefritis que aparecen en embarazadas menores de 20 semanas, o aquellas embarazadas que tienen antecedentes personales de patología renal, como por ejemplo una litiasis, ¿tá? O alguna malformación de la vía urinaria, como por ejemplo una doble vía excretora o alguna otra alteración. También le vamos a pedir ecografía de aparato urinario a las infecciones recurrentes y a aquellas en las cuales yo le empecé el tratamiento, no marchan bien y pienso que capaz que puede tener alguna complicación como un absceso renal, entonces también le pido una ecografía, ¿tá? Además, le vamos a pedir valoración de la salud fetal, puede ser un monitoreo, una ecografía, lo que corresponda según las semanas que estemos de embarazo, ¿está? Una pregunta, ¿por qué las Sí. ecografías de izquierda? ¿Cómo? ¿Por qué las pielonefritis de izquierda? Ay, no te escucho nada, perdón. ¿Por qué a las pielonefritis que se encuentran del lado izquierdo? Bien, porque vieron que yo les dije que lo más frecuente, por el tema de la compresión de los uréteres, es a derecha. Entonces yo tengo que pensar si capaz que cuando tengo una pielonefritis a izquierda, no tenga, por ejemplo, alguna litiasis o alguna otra cosa que me esté favoreciendo la infección urinaria a izquierda. ¿Está? Es por ese tema, por la fisiopatología. ¿Tá? O sea, que una embarazada tenga una pielonefritis a derecha no me llama para nada la atención, es lo más frecuente y tiene toda la lógica. A izquierda yo ya empiezo a pensar si no hay alguna otra cosa. ¿Se entiende? ¿Joaquín? Sí. Da. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta acá? ¿No? Bien. Bueno, tratamiento de todas estas infecciones urinarias. Profe, Sí. ¿hemocultivo no está indicado tipo mandarles? Bueno, el hemocultivo, en realidad, van a ver que está escrito, se puede pedir, ¿tá? El tema del hemocultivo
es que es muy poco sensible, ¿tá? O sea, si yo le pido los hemocultivos y me viene algo, fantástico, pero es muy poco probable que un hemocultivo te dé positivo, o sea, justamente tendríamos que hacérselo en el momento en el que la paciente tiene la bacteriemia y es muy poco sensible y no es costo efectivo pedirlo, ¿tá? Nosotros acá en el hospital generalmente no lo pedimos por eso, ¿tá? Porque no nos aporta mucho. Sí lo pedimos, por ejemplo, si tenemos una piel, ni que hablar en una paciente que presenta una sepsis, sí, ¿está? O en una paciente que está que tiene un shock séptico, también, ¿está? Intentamos pedirlo. Pero si tenemos el germen en el urocultivo y la paciente viene bien, no lo pedimos. ¿Está? Pero es por eso, es por la baja sensibilidad que tiene. Ok, gracias. De nada. Bien. ¿Cómo tratamos? Ah, chicos, si esto se desconecta, entramos con el mismo, ¿está? Porque Bien. quedan 10 minutos, pero capaz que nos da. Bueno, tratamiento, ¿está? Bien, el tratamiento de la bacteriuria sintomática es relativamente sencillo, porque en realidad la paciente no tiene síntomas ni nada, entonces nos va a venir, nosotros en la rutina del embarazo le pedimos un urocultivo, y nos va a venir con el urocultivo positivo y ya con el antibiograma, ¿está? Entonces, ¿el antibiograma para qué me sirve? Porque me va a decir, ese germen a qué antibióticos es sensible, entonces yo ya sé qué es lo que le tengo que dar. Generalmente, en la embarazada y por los gérmenes que nosotros planteamos, los tratamientos que hacemos para la bacteriuria sintomática son la nitrofurantoína, ¿tá? Que acá la ven, que lo hacemos 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días, ¿tá? Otra opción, es bastante engorroso este tratamiento, como pueden ver, porque son 4 veces por día durante una semana, ¿tá? La nitrofurantoína está acá en el hospital y generalmente en todos lados hay. Otra opción, que es muy buena, pero que no hay acá en el hospital, es la fosfomicina, ¿tá? Que es un sobrecito que viene con un polvito y que se toma, son 3 gramos en una sola dosis, ¿tá? Acá en el hospital no tenemos, pero en la farmacia lo venden, creo que sale 500, 600 pesos, por ahí, ¿tá? Bien, entonces generalmente utilizamos esto para la bacteriuria sintomática, ¿está? Bien, para la cistitis, bueno, nosotros viene la paciente con elementos de síndrome urinario bajo, ¿no? Está. Le pedimos un examen de orina y viene con leucocitos y con nitritos, ¿está? ¿Le pido un urocultivo? Sí, le pido un urocultivo. ¿Voy a esperar el urocultivo que demora 48 horas para empezarle el tratamiento? No, ¿está? Entonces nosotros vamos a empezarle el tratamiento de forma empírica, o sea, pensando en los gérmenes que planteamos, qué antibióticos puedo utilizar, ¿está? Después que esté el resultado del urocultivo, yo puedo corroborar si el tratamiento que estoy haciendo es adecuado o lo tengo que rotar, ¿está? Entonces, para empezar el tratamiento empírico de la cistitis, nosotros lo que vamos a usar, van a ver, esto es muy fácil, son los mismos antibióticos que les nombré recién, ¿está? Nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días, o la fosfomicina, 3 gramos vía oral monodosis, ¿está? Muy sencillo. Profe, perdón, Sí. hay un compañero que quiere entrar. Bien. A ver. Acá. Ahí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, la pielonefritis, ¿cómo la vamos a tratar? Yo tengo una paciente que tiene elementos de síndrome urinario bajo, elementos de síndrome urinario alto, ¿tá? Dolor lumbar, fiebre, ¿tá? Bullón surraco positivo. Le pido un examen de orina, me viene con leucocitos positivos, nitritos positivos, entonces pienso que tiene una infección urinaria alta, ¿tá? Le pido el urocultivo. ¿Voy a esperar esas 48 horas? No, por supuesto que no, ¿tá? También, le vamos a empezar el tratamiento empírico. Ahora, tienen que saber que las pielonefritis, como yo les dije, de por sí, por presentarse en una embarazada, son complicadas, ¿tá? Las pacientes embarazadas con una pielonefritis siempre hay que internarlas, ¿tá? Entonces, la vamos a internar en sala de obstetricia, ¿tá? Vamos a garantizarnos que tenga una buena hidratación, vamos a indicarle abundantes líquidos, si es necesario hacerle hidratación intravenosa también se le hace, le vamos a colocar una vía venosa periférica, tenemos que indicarle analgésicos para el dolor y bajarle la temperatura que yo les dije. ¿Con qué le bajamos la temperatura nosotros a las embarazadas? Dipirona se puede usar, ¿tá? Que es la novemina intravenosa, le pueden hacer 1 gramo IV, ¿tá? Se puede usar como analgésico, si no calma con la dipirona, que además de antitérmico es analgésico, se puede usar ketoprofeno, ¿tá? Para aliviar el dolor.
Acá si alguno de ustedes alguna vez tuvo una pielonefritis, duele un montón, ¿está? Bien, y vamos a empezar el tratamiento lo mismo que con la infección urinaria baja, de forma empírica, ¿está? ¿Qué gérmenes pueden ser? Bueno, y ahí inicio el tratamiento, ¿está? ¿Cómo tratamos nosotros la pielonefritis de forma empírica? Bueno, vamos a hacer cefuroxime acetil, 750 miligramos intravenosos cada 8 horas por 14 días, ¿está? El tratamiento empieza intravenoso, ¿está? Si empiezo el tratamiento, la ingresé a la paciente, empiezo el tratamiento, a las 48 horas me viene el urocultivo y el germen que me vino es acorde, es sensible al tratamiento que yo le estoy haciendo, y la paciente hace 48 horas que no hace fiebre, lo que podemos hacer es cambiar el antibiótico, rotarlo a vía oral, a cefuroxime 500 miligramos cada 12 horas hasta completar los 14 días, ¿está? Bien, van a ver que el cefuroxime es muy fácil de acordarse porque es como raro, ¿está? Porque van a ver que intravenoso tiene como una dosis más alta que vía oral, que generalmente los antibióticos pasa al revés. Nosotros cuando lo hacemos intravenoso tienen como una dosis más baja que vía oral. Pero este es como el que es al revés, ¿está? A ver si eso los ayuda a acordarse, ¿está? ¿Hasta cuándo va a estar internada la paciente? Bueno, en realidad, si nosotros tuvo 48 horas sin fiebre, le roté el antibiótico a vía oral, toleró la vía oral y tolera los antibióticos, está sin dolor y evoluciona bien, nosotros podemos darle el alta y que complete los 14 días en la casa, no tiene que estar los 14 días internados, ¿está? Si la paciente, pese a estar con el antibiótico, me viene el urocultivo, el germen es sensible al antibiótico que yo le estoy dando, e igual marcha mal, ¿está? A esa paciente, en realidad, yo tengo que pensar si no tengo alguna otra complicación, como por ejemplo, los abscesos. Y para eso le pido la ecografía, que fue lo que nombramos hoy. ¿Ah? Bien. ¿Se entendió el tratamiento? Sí, supongo. Bien. ¿Y cómo controlamos a las infecciones urinarias? Esto es para todas, ¿está? La bacteriuria sintomática, la cistitis y la pielonefritis. Le vamos a pedir un urocultivo de control. Generalmente nosotros lo que hacemos es a las 48 horas después que termina el tratamiento, le pedimos un urocultivo, ¿está? Entonces, si es una infección urinaria baja o una bacteriuria sintomática, completa los 7 días de tratamiento y a los 2 días le pido un urocultivo de control. O si es una pielonefritis, completa los 14 días y a las 48 horas le pido el urocultivo de control, ¿está? Eso es solo para las embarazadas, ¿no? Sí, esto es en las embarazadas. Ah, bien. En medicina realmente no me acuerdo qué es lo que están haciendo ahora, pero generalmente se pide urocultivo de control también. No sé cuándo. Pero en las pacientes embarazadas, que son las que yo conozco, es así. ¿Ah? Bien. Entonces acá pueden pasar varias cosas. Si el urocultivo de control me viene negativo, listo, está curada la paciente. ¿Ah? Pero pueden haber otras situaciones. ¿Ah? Nosotros van a ver que decimos que una infección urinaria X es recurrente cuando tuvo 2 o más infecciones, ¿está? Y ahí pueden haber distintas opciones. Nosotros podemos decir que una infección urinaria es persistente cuando no logro un urocultivo de control en el medio negativo, ¿está? Entonces, si yo tengo una infección urinaria, le hice todo el tratamiento, hago el urocultivo positivo, le hago de vuelta el tratamiento, yo digo que esa es una infección urinaria persistente, porque en realidad no logré tener urocultivo de control negativo en el medio, ¿está? Si en realidad me viene el urocultivo de vuelta, pero con otro germen, digo que es una reinfección, ¿está? Y si me viene al mismo germen, pero en el medio yo logré tener un urocultivo de control, digo que es una recidiva, ¿está? Acuérdense más que nada de la recurrencia, que es cuando tenemos 2 o más, ¿está? El resto es para que sepan. Pero acuérdense, sí, de lo importante que es el urocultivo de control, ¿está? No es que yo vea una embarazada con infección urinaria, le mando tratamiento y me olvido, no. Hay que citarla después con el urocultivo de control para ver si se cura. Bien. Y la profilaxis. ¿Cómo podemos evitar nosotros entonces las infecciones urinarias? Bueno, hay que decirle a las pacientes que tomen mucho líquido, ¿está? Que vayan al baño, van a ver que las embarazadas tienen una micción más frecuente. Bueno, aguantarse el pichí no hace bien, ¿está? Tienen que ir al baño, tomarse su tiempo y evacuar toda la vejiga. Bien, la adecuada higiene es súper importante. Vieron que les dije que las mujeres tienen la uretra más corta, el periné más cortito. Entonces tenemos que enseñarle a las mujeres, y más que nada también a las embarazadas, a higienizarse siempre de adelante hacia atrás,
¿tá? Porque si no, barremos todos los bichos para adelante. Bien. En aquellas pacientes que presentan infecciones urinarias recurrentes o que tienen antecedentes personales de litiasis o malformaciones renales urinarias, nosotros podemos hacerles nitrofurantoína profiláctica, o sea, 50 miligramos día le hacemos nosotros todos los días hasta que nace el bebé antes de acostarse. ¿Ya? Bien. Después van a ver que venden por todos lados, se promocionan los arándanos, los probióticos, bueno, todo eso, en realidad no hay evidencia científica que avale su uso, ¿tá? Más que nada vamos a insistir en la ingesta de líquidos, el vaciado completo de la vejiga y la higiene. Bien, por otra parte, la importancia del tratamiento de las bacteriurias asintomáticas, de vuelta a lo mismo, insisto, las bacteriurias asintomáticas, el riesgo que progresen a una pielonefritis, y siempre a las embarazadas instruirlas a consultar precozmente, ¿tá? Enseñarles que si tienen fiebre